Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de aritmética con los chicos de tercero de secundaria. El tema que vamos a ver hoy es progresiones aritméticas. La progresión aritmética o sucesión aritmética, también llamada lineal o de primer grado, es una agrupación ordenada de elementos que poseen una diferencia constante llamada razón. Por ejemplo, yo tengo acá un grupo de números A1, A2, A3, A4 hasta un AN, donde este A1 va a ser el primer término, A2 va a ser el segundo, el A3 va a ser el tercero, el A4 va a ser el cuarto y el AN va a ser un N término. Donde acá observo que de A1 a A2 aumenta una cantidad que en este caso es más R, de A2 a A3 también aumenta la misma cantidad que es R, y de A3 a A4 también aumenta la misma cantidad que es R. Entonces a ese R se le llama razón. Y en este caso a n se le va a llamar término enésimo. Yo puedo hallar ese valor en una progresión aritmética. Vendría a ser an, acá está la fórmula, va a ser igual al a1, que me va a indicar el primer término, más r, que viene a ser la razón, por n menos 1, donde n me va a indicar el número de términos. Acá también seguimos con las fórmulas. Acá n, acá me dice que indica el número de términos. Para yo saber el número de términos, viene la siguiente fórmula. N va a ser igual al último término, que es AN, menos el primer término, sobre la razón. Y a todo eso le agrego más 1. También puedo hallar la suma de los n términos. Para yo hallar la suma de una progresión aritmética, viene la siguiente fórmula. La suma es igual al primer término más el último término sobre 2 multiplicado por el número de términos. Son fórmulas que se va a aplicar para una progresión aritmética. Tenemos acá una propiedad. La suma de los términos equidistantes es constante. Veamos un ejemplo. Acá tengo una cantidad par de números. Tenemos en total 6 números que cumplen una progresión aritmética. Si yo sumo los extremos, o sea 8 con 23, me sale 31. 11 con 20 me sale 31. Y 14 con 17 me sale 31. Acá puedo ver que la suma de los extremos, en ambos casos, siempre va a salir constante. O sea, me dice que la suma de términos equidistantes es constante. Veamos cuando la cantidad de números es en forma impar. Por ejemplo, tengo 15, 17, 19, 21, 23, 25 y 27. En este caso, el valor, como es un número impar, una cantidad de números impares, en el centro hay un número que no tiene con quién sumar. Veamos cómo cumple la relación. Todo esto viene a ser una progresión aritmética. Yo observo que 15 más 27 va a salir 42, que es igual a un 21 sobre 2. Observo que 17 más 25 también me sale 42, que es igual a 21 por 2. Y también 19 más 23 sale 42, que es igual a 21 por 2. Ese 21 es el término central. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo una progresión aritmética, donde tengo los extremos, y para el término central, para una sucesión de números impares, si hay una cantidad de términos para la izquierda y hay la misma cantidad de términos para la derecha, ese valor que es el término central puede ser hallado, o sea, x va a ser igual a la suma de los extremos. En este caso 68 más 8. Todo esto sobre 2. Con eso sale que x es igual a 38. Entonces yo puedo hallar el término central. Eso cumple cuando la cantidad de números sea en forma impar. Tenemos acá algunos ejemplos. Me dice hallar el número de términos y la suma de términos de 4, 7, 10, 13. Una progresión aritmética. De razón, vamos a ver cuánto es la razón. Para poder hallar la razón, simplemente resto dos números que sean consecutivos. En este caso, puedo restar 7 menos 4 es igual a 3. O también puedo restar 13 menos 10 es igual a 3. Siempre sale constante la razón. El último término va a ser 61. Por fórmula yo sé que el último término es igual al primer término más la razón por n menos 1. Entonces, reemplazando el último término, sé que 61 va a ser igual al primer término, que es 4, más la razón, que es 3 por n menos 1. Acá vamos a hallar el número de términos. Desarrollando esto, obtendría que n es igual a 20.
Y si hallo la suma de términos de los, como me dicen que hay 20 términos, la suma de los 20 términos va a ser igual al primer término más el último sobre 2 por n, donde el primer término es 4, el último 61 sobre 2 por el número de términos que 20. Desarrollando eso sale 650. Acá hay otro ejercicio, determinar el número de términos y me dan la siguiente progresión aritmética. Observo que la razón va a ser 3. ¿Cómo obtengo eso? Restando. 21 menos 8 menos 18, 3. O 27 menos 24, 3. La razón es 3. El primer término va a ser 18 y el último término va a ser 75. Para hallar el número de términos aplico mi fórmula. El último término menos el primero sobre la razón más 1, donde el último término es 75 menos el primero que es 18 sobre la razón que vale 3. Todo eso más 1. Desarrollando esto me sale que el número de términos es igual a 20. Acá tenemos algunas notas. La razón se obtiene restando dos términos consecutivos de la forma an menos an menos 1. Ya vimos cómo podemos hallar la razón. Si la razón es positiva, la sucesión será creciente, o sea, va a aumentar. Y si la razón es negativa, será decreciente, o sea, va a disminuir. Hay que tener presente esas dos notas. Vamos a hacer algunos ejercicios. En este caso tenemos 3 aquí. 2 más. En total, 5 ejercicios. Entonces, su respectiva tarea domiciliaria. También 5 ejercicios que lo van a desarrollar en el cuaderno. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 2 me dice, en la siguiente progresión aritmética me piden hallar el 35º término. Entonces me pide hallar el 35º término. Como me dicen que es una progresión aritmética, vamos a ver el valor de la razón. Recuerda que aumenta constantemente. En este caso yo observo que aumenta de 2 en 2. Sería de 3 en 3. 5 más 3, 8. 8 más 3, 11. 11 más 3, 14. Y así sucesivamente. Entonces yo puedo decir aquí que la razón va a ser igual a 3. Entonces, vamos a ver. Sigamos observando. El primer término, observo a sub 1, lo voy a llamar el primer término, que va a ser 5. El último término, que viene a ser el 35º término. Entonces va a ser cuando n va a ser igual a 35. Como me dicen que el 35º término, yo voy a saber que n va a ser igual a 35. Vamos a hallar fórmula. Por fórmula, yo sé que para hallar un término n va a ser igual al primer término más la razón por n menos 1. Con esa fórmula voy a hallar cualquier número en una progresión aritmética. En este caso me piden hallar el 35º término, o sea, a de 35, que va a ser igual al primer término, que es igual a 5, más la razón, que es igual a 3, por el número de términos, que es igual a 35, menos 1. Sería a al 30. Entonces, a de 35, o 35º término, va a ser igual a 5, más 3. 35 menos 1, 34. Esto va a ser igual a 5 más 3 por 34 es igual a 102. Entonces el 35º término va a ser igual a 5 más 102 es igual a 107. Entonces eso va a ser mi respuesta en la número 1. Ejercicio número 2. Me dice, determina el término del lugar BA de la siguiente progresión aritmética. Quieren hallar el término BA. Para eso tengo que saber el valor de A y de B. Como es una progresión aritmética, esto aumenta en un valor constante que viene a ser la razón. Esto también aumenta con R y esto también aumenta en R. Entonces, si yo quiero hallar el valor de R, recuerda que R viene a ser este numeral más R, obtengo el más R, obtengo el, y así sucesivamente. Si quiero obtener el valor de R, simplemente restaría estos dos numerales. Ese R va a ser igual a
numeral A93 menos el numeral A8B. Y esa razón también puede ser igual aquí. También se iguala, por ejemplo, yo puedo restar estos dos numerales. BA5, el numeral BA5, menos el numeral B0. Si resto esos dos, también obtengo el valor de la razón. Lo que voy a hacer es desarrollar esto. Entonces, yo sería esta igualdad. Vamos a hacer la descomposición polinómica. Pero como no me dan base, yo sé que es base 10. Entonces sería A multiplicado por 10 al cuadrado, que vendría a ser 100A. Más, en este caso sería 9 por 10, 90 y más 3. Pero 90 más 3 simplemente sale 93. Entonces voy a hacer una descomposición por bloques en este caso. Acá va a ser menos. Esto entre paréntesis. Sería igual 10 al cuadrado por A, sería simplemente 100A. Sería más 8 por 10, 80, más el término B. Esto va a ser igual. Vamos a descomponer aquí también. Sería 10 al cuadrado por B, sería 100B, más 10 por A, 10A, en este caso, más 5. Luego sigue menos, eso también lo voy a poner entre paréntesis. La misma idea de descomposición. Sería B por 10 al cuadrado, que es 100B. En este caso sería 0 por 10, que es 0, ya no lo considero. Luego sería más 4. Cierro el paréntesis. Vamos a desarrollar eso. Tendría que 100A más 93. Este menos le cambia el signo a todo. Sería menos 100A menos 80 menos. Esto va a ser igual a 100B más 10A más 5. Entonces menos le cambia el signo a todo. Sería menos 100B menos 4. Yo observo aquí, 100A menos 100A se elimina. Acá también observo que 100B menos 100B también se van a eliminar. Entonces, ¿qué me quedaría? 93 menos 80 es igual a 13. Menos B va a ser igual, aquí me queda 10A, 5 menos 4, más 1. Ese 1 lo mando al otro lado y este menos B lo mando al otro lado. Me quedaría 1 pasa a restar, 13 menos 1, 12. Acá se queda 10A, ese menos B lo mando aquí para que sea más B. Como ya tengo esa igualdad, lo que voy a hacer es tantear. ¿Para qué valores de A y de B me va a cumplir esa igualdad? Yo observo que A va a ser 1 y B sería 2. ¿Por qué? Observa, 10 por 1, 10, más 2, 12. ¿Cumplirá con otros números? No va a cumplir. Imagina que fuera 2, 2 por 10, 20, ya no cumple. Entonces los únicos valores va a ser que A vale 1 y B vale 2. A mí me piden el término. Término BA, que vendría a ser simplemente, recuerda que en este caso B vale 2 y A vale 1. Entonces me pide ya el término 21. Entonces yo voy a decir aquí, acá lo voy a colocar yo, que A vale 1 y que B vale 2. Ahora lo que vamos a hacer ahora es simplemente reemplazar los valores de A y B en esta progresión para hacer los números con que voy a trabajar. Entonces acá tendría que A, que vale 1, sería 8 y B, que vale 2. El siguiente número sería A, que vale 1, 9 y 3. El siguiente número sería B, que vale 2, 0 y 4. El siguiente sería 2, 1 y 5. Se vendrían a ser los números. ¿Cuánto viene a ser la razón? ¿Cómo hay la razón? Simplemente
restando cualquiera de ellos. En este caso voy a restar 193 menos 182. O sea, razón para este número, para esta progresión va a ser igual a 11. Entonces yo tengo la razón. Tengo que hallar el término 21. Vamos a aplicar fórmula. Entonces, ahora tengo esta numeración, esta progresión aritmética, perdón, donde la razón vale 11. Ya hallamos la razón. Bien, hallar el término 21. Entonces, si me piden hallar el término 21, yo sé que el valor de n va a tener 21 términos, porque me piden hallar el último. El primer término, ¿a qué va a ser igual? A 180. Vamos a aplicar la fórmula. Si el término, en este caso, a de 21, que vamos allá, ya chicos, con a vamos a trabajar. A de 21 sería igual al primer término más la razón multiplicado por n menos 1. Esa es la forma, donde voy a hallar el término de posición 21, va a ser igual al primer término, que es 182, más la razón, que es 11, por el número de términos, que va a ser 21 menos 1. El término 21 va a ser igual a 182, más 11 por 21 menos 1, 20. Sigamos desarrollando. El término 21 va a ser igual a 182, más 11 por 20, 200. Entonces yo puedo decir que el término en posición 21 va a ser igual a 182 más 220, entonces igual a 402. Entonces es el término en la posición 21. Esa es mi respuesta. Ejercicio número 3. Me dice calcular el número de términos de la siguiente sucesión. Vamos a hallar cuántos términos hay en esta sucesión. Yo observo que hay 9, 16, 25, 121. Yo puedo decir aquí que ese 9 viene de un 3 al cuadrado. El 16 viene de un 4 al cuadrado. 25 viene de un 5 al cuadrado. Y así sucesivamente hasta llegar a 121, que viene de un 11 al cuadrado. A mí me piden hallar el número de términos. ¿Cuántos términos hay desde 3 hasta 11? En este caso voy a aplicar la fórmula. En este caso la fórmula para hallar el número de términos va a ser igual al último término, en este caso a de n, menos el primer término, todo esto sobre la razón, más 1. En este caso hay que saber en cuánto aumentan los términos. Yo observo que de 3 a 4 aumenta en 1. 4 a 5 aumenta. Yo puedo decir aquí que la razón viene a ser simplemente 1. El último término va a ser a de n, va a ser 11. Y el primer término va a ser igual a 3. Vamos a aplicar la fórmula entonces. El número de términos va a ser igual al último término, que es igual a 11, menos el primer término, que es 3. Todo eso sobre la razón, que es 1. Todo esto le agrego más 1. O sea, n va a ser igual a 3 menos 11 es igual a 8. Entre 1 simplemente es 8. Le agrego más 1. Y 8 más 1 es igual a 9. Entonces yo puedo decir que desde 3 al cuadrado hasta 11 al cuadrado hay 9 términos. Esa es mi respuesta en la número 3. Ejercicio número 4. Me dice hallar el número de términos de la siguiente sucesión. Y me dan esta sucesión. Me dicen que sabiendo que es una progresión aritmética. Entonces me dicen que es una progresión aritmética. Entonces si es una progresión aritmética, esto aumenta en una razón constante, que en este caso le llamo R y R. Yo quiero hallar, por ejemplo, el valor de R, a que sería igual. En este caso es un número que está en el sistema n. Tenemos que hallar primero el valor de R. Pero yo puedo hallar el valor de la razón. Sí puedo hallar también el valor de la razón. Observemos. Para yo poder hallar cuando te dan un sistema que es diferente al decimal, para poder hallar la razón, simplemente observo los números. Y voy a escoger dos de ellos que sea fácil obtener la razón. Tener presente
aquí que se puede tomar o hallar la razón de la resta de cualquiera de dos números consecutivos. En este caso puedo hallar la razón de 30 de base n con 23 de base n. O también puedo hallar el 34 de base n con el 30 de base n. Para hallar tengo que restar. En este caso yo voy a hallar estos dos. ¿Por qué? Porque ambos tienen 3. En este caso acá no puedo porque este tiene 3 y acá tiene 2. Lo recomendable es cuando tienen el mismo número. En este caso tiene 3 y acá también tiene 3. Voy a hallar la razón de estos dos números. Para hallar la razón se resta 34 de base n menos 30 de base n. Vamos a descomponer eso. Tendría que r es igual a 3 por n más 4. Acá sería menos. Acá sería 3 por n. En este caso sería más 0. Pero como 0 no tiene valor, no lo coloco. Simplemente sería menos 3n. Entonces, ¿qué observo aquí? R va a ser igual a n. 3n menos 3n se va. Yo puedo saber que la razón para esa progresión aritmética es igual a 4. Ahora, lo que vamos a hacer ahora es tratar de hallar el valor de n. ¿Cómo vamos a hallar el valor de n? Simplemente, cuando tengo en sistemas, lo que voy a hacer es agarrar 3 valores consecutivos, o sea, estos 3. Lo que voy a hacer es el valor central. Voy a hallar el valor central con la fórmula para poder hallar n. En este caso, el valor central de estos 3 números sería 30 de base n. Para obtener eso es la suma de estos dos. Entonces, lo que voy a hacer es, tendría la suma de estos dos, que es 23 de base n más 34 de base. Todo esto siempre es entre 2. Eso me va a dar el valor central, que es 30 de base. Estoy hallando el término central, que viene de la suma de los extremos. Sumé estos dos, entre 2 obtengo el valor del centro, que es 30 de base. Vamos a desarrollar eso. Entonces yo tendría acá, voy a descomponer, sería 2 por n, 2n más 3, más 3 por n, 3n más 4. Ese 2 va a pasar al otro lado a multiplicar, sería 2 por la descomposición de 30n, que vendría a ser igual a 3 por n, 3n, más 0, el 0 ya no se coloca. Entonces acá, ¿qué tendría? 2n más 3n, 5n, 3 más 4, más 7. Esto es igual, 2 por 3 sería 6n. 5n pasa a restar, entonces tendría que 6n menos 5n sería n. Y el 7 baja, sería 7. Entonces, ya sé el valor de n. N es igual a 7. Pero a mí me piden hallar el número de términos. Para poder hallar el número de términos, lo que puedo hacer es que cada uno de estos números lo convierta a sistema decimal. Entonces voy a colocar los nuevos números con sus respectivos valores. Este sería 23 de base n, que ahora ya yo sé que vale 7. El siguiente sería 30 de base 7. El siguiente sería 34 de base n. Y el siguiente sería 636 de base 7. Acá de 7. Vamos a hallar en el sistema decimal. Sería 2 por 7, 14 más 3. Sería igual a 17. El siguiente sería 3 por 7, 21. El siguiente sería 3 por 7, 21 más 4, 25. Y así hasta llegar al último, que vendría a ser 321. Desarrollando esto sería 6 por 7 al cuadrado más 3 por 7 más 6 saldría 321. Ahora, estos ya son números de sistema decimal, o sea, de base 10. Verifiquemos si tiene que la razón valga 4. A ver, observemos si la razón vale 4. Puedes percatar, 7 más 4, 21. 21 más 4, 25. Y así sucesivamente. Cumple el valor de la razón. Entonces vamos a hallar el número de términos. Entonces voy a hallar el número de términos. ¿A qué va a ser igual?
usamos la fórmula anterior. Por fórmula sería el último término menos el primer término, todo esto sobre la razón, más 1. Aquí el último término sería 321. El primer término sería 17. Yo sé que la razón vale 4. Vamos a reemplazar el número de términos. Va a ser igual al último término, que es 321, menos el primer término, que es 17, todo esto sobre 4. Todo esto va a ser más 1. Sería 321 menos 17, 304. Entre 4 más 1. Esto que es igual, 304 entre 4 es igual a 76 más 1. Entonces 76 más 1 es igual a 77. Entonces el número de términos para esa progresión aritmética es igual a 77. Esa es mi respuesta en el número 4. Ejercicio número 5. Me dice, hallar la suma de la serie. Se me pide hallar la suma de esto si es una progresión aritmética. Entonces, si me dicen que es una progresión aritmética, aumenta a un valor constante que viene a ser la razón. Para poder hallar la razón, simplemente tengo que hacer la resta de dos números que están continuando uno después del otro, o sea, consecutivos. En este caso voy a hallar la razón. Para poder hallar la razón, no te olvides que tienes que tomar dos números. En este caso, para que te pueda salir el valor de la razón, tiene que ser dos números que el inicio del número sean iguales. En este caso, este 2 con este 2 son iguales. Bueno, si voy a trabajar, voy a hallar la razón de estos dos números. Entonces yo tendría que la razón es igual a 24 de base x menos 21 de base x. La razón va a ser igual. Vamos a hacer la descomposición. 2 por x más 4 menos, todo eso entre paréntesis. Tendría 2 por x, 2x más 1. Entonces vamos a desarrollar. Sería razón es igual a 2x más 4 menos, ese menos le cambié de signo a todo, sería menos 2x menos 1. Entonces yo observo aquí, 2x menos 2x se elimina. ¿Qué te quedaría? ¿Cuánto sería el valor de la razón? El valor de la razón es 4 menos 1, 3. Ya tengo la razón. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hallar el valor de x. ¿Cómo hallamos el valor de x? Simplemente hallamos el término central. En este caso de estos tres primeros términos, voy a hallar el término central, que viene a ser la suma de los dos extremos, entre 2. Entonces yo voy a decir acá, hallando el término central, que viene a ser la suma de estos dos extremos, o sea, 21 de base x más 30 de base x, todo esto sobre 2, me va a salir el término central, que es 24 de base x. Vamos a descomponer y desarrollar. Sería 2 por x, 2x más 1, más 3 por x, 3x. El 0 no se contabiliza. Ese 2 pasa al otro lado a multiplicar. Sería 2 por, entre paréntesis, sería igual 2 por x, 2x más 4. 2x más 3x es igual a 5x más 1. Esto es igual a 2 por 2x, 4x más 2 por 4, 8. Ese 4x pasa al otro lado a restar. Sería 5x menos 4x sería simplemente x. Y esto va a ser igual, este 1 pasa a restar, 8 menos 1, 7. Entonces yo tengo el valor de x. Entonces, lo que yo puedo hacer aquí es reemplazar. Entonces tendría que la suma va a ser igual 21 de base 7 más 24 de base 7 más 30 de base 7 hasta 645 de base 7. Como está en el sistema de base 7, lo puedo convertir al sistema decimal, o sea, al base 10. Simplemente vamos a desarrollar. Sería 2 por 7, 14 más 1, 15. 2 por 7, 14 más 4, 18. 3 por 7, 21 más 0, sigue siendo.
Y acá sería 6 por 7 al cuadrado más 4 por 7 más 5 sería igual a 327. Entonces ya tengo en el sistema decimal. Vamos a, ¿qué me piden hallar? Me piden hallar la suma. Para eso tengo que saber cuántos términos tiene. Entonces aplico la fórmula para saber el número de términos. Voy a hacer el número de términos. Perdón, el último término es igual al primer término más la razón por n menos 1. Donde el último término es 327. El primer término es 15 más la razón que ya hallamos que vale 3 por el número de términos que no sé cuánto es, menos 1. Este 15 pasa al otro lado a restar y tendría 312 es igual a 3 por n menos 1. 3 pasa a dividir, voy a tener 104 es igual a n menos 1. Entonces el valor de n, ¿cuánto va a ser igual? Va a ser igual a 105. Ya tengo el número de términos. Me piden hallar la suma de términos. Entonces voy a colocar la suma de la serie. Por fórmula yo sé que la suma va a ser igual el primer término más el último término, todo esto sobre 2 multiplicado por n, que es el número de términos. Reemplazando la suma sería igual a primer término que ya sabemos que vale 15 más el último término que es 327, todo esto sobre 2 por el número de términos que es 105. Entonces tendría 15 más 327 es igual a 342. Todo esto sobre 2 multiplicado por 105. Esto va a ser igual a 171 por 105. Lo voy a poner entre paréntesis. Es la suma de términos. Entonces la multiplicación de 171 por 105 me va a salir 17.955. Entonces, eso va a ser mi respuesta en la número 5.